Este video nos va a permitir calcular todos los elementos necesarios para graficar una función trigonométrica de las características que tenemos en la parte superior derecha. Hay ciertos elementos importantes que voy a ir escribiendo a continuación y tratando de identificarlos uno por uno. En el primer caso, el primer elemento que tenemos es, generalmente lo tenemos de esta manera, escrito con la letra A. Este va a corresponder a la amplitud de una función trigonométrica. Luego, otra cosa importante que tenemos es este 3, que en este caso va a corresponder a la letra B, que corresponde a la cantidad de veces que se va a repetir la onda dentro de un espacio de tiempo determinado, ¿no? O de un intervalo determinado. Y luego tenemos otro valor a continuación, que en realidad todo esto, toda esta expresión, cuando la igualamos a 0, nos va a permitir encontrar el ángulo de fase, de desfase. Se llama así. Desfase o defase. Todavía estoy en la duda. Ya lo vamos a buscar bien. Y por último tenemos un último elemento, ¿sí? Que es el elemento que tenemos aquí al final, que me va a permitir, yo en este caso le voy a poner el valor C. Puede que en otros lugares utilicen la letra D para ese valor. Bueno, ese valor me va a permitir identificar un cambio en la línea de equilibrio o en el eje de equilibrio de la onda con la que vamos a graficar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que recordar la forma original de una función sinusoidal como básica, sin ningún tipo de transformación. Esta función básica, fíjense que el coeficiente principal, en este caso que sería la letra A, que corresponde a la amplitud, vale 1, así que la altura que va a tener esta función máxima va a ser 1 y la profundidad también va a ser 1. La función sinusoidal tiene la característica de tener 3 raíces en su comportamiento completo de la onda. Y va a tener en el primer intervalo, va a tener un valor máximo en 1, en este caso sería en 90 grados, 1 del valor de la I, voy a tener el máximo, y en 270 voy a tener el mínimo. Entonces, la forma de la onda va a tener una situación media parecida a esta que acabo de dibujar. ¿Sí? Esa es la función básica, sin ningún tipo de agregados ni transformaciones. Pero si yo miro esta función y miro aquella, es evidente que a aquella le agregamos un montón de accesorios, ¿sí? Como ingredientes, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos esos accesorios van a modificar de alguna manera la función original. No la van a modificar al grado de cambiarle su forma básica, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, puede estar más amplia o más pequeña en cuanto a la parte de amplitud, o puede estar más acortada en cuanto a lo horizontalmente hablando, ¿no? Y también, en vez de estar sobre esta línea imaginaria que tengo acá, sobre el eje de las X, puede estar desplazada hacia arriba o hacia abajo. Entonces es como si yo corriera a esos nodos, a estos puntitos, ¿sí? Que le dan la forma y cambian la concavidad de la función, se les llaman nodos. Esos nodos pueden estar sobre la línea del eje X o estar por debajo o por encima de ese eje. Pero la forma tendría que ser en esencia la misma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar cada elemento para poder ahora ubicarlo en la función. Bien, el primer elemento que voy a tener que identificar es la amplitud. La voy a poner acá. Amplitud. En este caso vale 2, nuestra amplitud, ¿sí? Luego tengo que identificar
el periodo o la frecuencia, en realidad, no la frecuencia que se va a repetir esta función en un intervalo que dure 2pi, o sea, 360 grados. Lo que me está diciendo es que se va a tener que repetir la onda que vamos a ver ahora a continuación 3 veces, de forma idéntica. Y recordemos que la onda dura lo que, por decirlo de alguna manera en forma criolla, dura una montaña y un pozo. Luego lo que tenemos que saber es cuánto va a durar en todo caso entonces ese periodo. El periodo, la fórmula para periodo es 2pi dividido b, que en este caso b es 3. O sea que tengo 2pi dividido 3. ¿Sí? A los efectos, algunos en vez de poner 2pi, ponen directamente 360 grados, que es el equivalente, porque sabemos que un pi equivale a 180 grados. Entonces 2pi va a equivaler a 360 grados. Entonces si yo hago 360 grados dividido 3, me da 120 grados aproximadamente. O sea, aproximadamente de forma exacta, eso es lo que va a durar un periodo. Es decir que la onda que nosotros vamos a encontrar se va a repetir 3 veces. ¿Por qué? Porque una va a durar 120, la otra va a durar 120 y la tercera va a durar 120. En total, si las sumo o las multiplico por 3, me da 360 grados. Otra cosa importantísima es saber cuál va a ser el ángulo de desfase. O sea, ¿en dónde va a empezar la curva? ¿Va a empezar en 0, 0? ¿O va a empezar antes o va a empezar después? Vamos a verlo. Entonces, para saberlo, vamos a usar el color violeta. Yo voy a tomar lo que está de entre paréntesis y lo voy a igualar a 0 para averiguar el ángulo de fase o desfase. Bien, igualo y despejo. El pi lo paso sumando hacia la derecha y luego paso el 3 dividiendo. Así que me queda pi sobre 3. Dijimos que pi es 180 grados, entonces hacemos una equivalencia. La equivalencia en este caso, voy a aclarar acá arriba también una equivalencia, la equivalencia es de 180 dividido 3 son 60 grados. Es decir que nuestra función va a arrancar desde 60 grados. Vamos a ver cómo graficamos toda esta información. Bien, algo más que tenemos que tener presente es el valor de C, en este caso nosotros le pusimos C, que sería el eje de equilibrio. El eje de equilibrio va a ser una línea horizontal que me va a permitir graficar sobre esa línea la onda, ¿sí? Esa es la que nos va a determinar dónde van a estar los nodos. Así que lo primero que voy a hacer es trazar el sistema de coordenadas con el que voy a trabajar. Un detalle interesante. Para el eje X, para que nos quede lo más prolijo posible, cada uno de los cuadraditos de una hoja cuadriculada lo vamos a hacer valer 15 grados, que sería, si yo lo paso 15 grados, que si yo lo escribo en equivalencia al sistema de medición circular en radianes, sería 1/12 de pi radianes. Es decir que si yo a pi, o sea 180 grados, lo divido en 12 partes, esa parte va a equivaler a 15 grados. Entonces nuestro cuadradito, un cuadradito de nuestra hoja cuadriculada va a equivaler a 15 grados. Eso me va a permitir a los efectos de que para todos sea el mismo tipo de notación y estemos acostumbrados a que quede mucho más prolijo, ¿sí? La escala va a ser la misma. Bien, entonces voy a borrar esto. Esto es importantísimo que lo tengas presente porque de ahora en más, siempre que trabajemos con los cuadraditos, cada uno va a valer 15 grados. Bien, entonces ahora trazo el sistema de coordenadas. Voy a ponerlo bien pegadito acá, porque ahora vas a ver qué va a ocurrir. Lo primero que hago es marcar la escala.
mi escala va a valer de esta manera. Acá no uses un solo cuadradito, sino que trata de usar unos 4, te vendría bien para que se vea mejor la gráfica. Dijimos que cada uno de los cuadraditos que tenemos acá va a valer 15 grados, ¿sí? Pero lo primero que tengo que encontrar es el ángulo de desfase, ¿dónde va a empezar el movimiento? El movimiento habíamos dicho que iba a estar en 60 grados, y 60 grados son 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, porque tengo 30, 60. Eso equivalía a pi sobre 3. Recordás que esa es la notación que habíamos hecho anteriormente. Entonces hago una línea punteada. Esto no es una asíntota para los que ya trabajaron con este tema, sino es una línea punteada que solamente me va a ayudar a ubicar dónde va a arrancar el movimiento. Y después también con una línea punteada vamos a marcar el eje de equilibrio que está en -1. Yo lo voy a trazar. Ahí está. ¿Sí? Eje de equilibrio, -1. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar, lo voy a anotar acá, la forma de la curva era esta. Toda completa tiene que durar lo que diga el periodo. En este caso me dice que el periodo vale 120 grados. Es decir, que si cada cuadradito vale 15, tendría que usar 8 cuadraditos. O sea, 4 cuadraditos hasta el primer nodo y 4 cuadraditos más hasta el segundo nodo. Entonces yo voy a marcar 1, 2, perdón. Los voy a marcar acá arriba, pero los nodos los voy a ubicar aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces el primer nodo lo voy a marcar acá. Perdón, ya sería el segundo, porque el primero tendría que haber estado aquí. El primer nodo y el segundo. Después, esto sería 1, 2, 3, 4. Acá tengo el próximo. ¿Sí? Esto que estoy marcando, si yo cuento la cantidad de cuadraditos, hasta acá me da 12. Tengo 4 y 8, 12. 12 cuadraditos equivaldría a pi, o sea, 180 grados. Es decir, que la onda va a ser una montaña y un pozo hasta 180 grados, ¿sí? Ahora, bueno, la amplitud me dice que tiene que subir hasta 2, o sea que en vez, el máximo lo va a tener justo a la mitad entre estos dos nodos, pero tengo que contar desde acá 2 unidades. Si estoy en -1 y cuento 2 unidades, tengo 1, 2, o sea que la voy a tener acá arriba, justo a la mitad, ¿sí? Si yo hago la línea punteada, ¿ves? Ahí está. Y hago exactamente lo mismo acá, justo a la mitad voy a bajar 2 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le doy la forma. Le voy a dar la forma en color verde, en rojo para que se vea bien. Le voy a dar la forma. Ahí está. Uno estos dos puntos. Uno estos dos puntos. Uno estos dos puntos. Y uno estos dos puntos. Acabo de encontrar una sola repetición, pero según la frecuencia me decía que se tenía que repetir 3 veces, así que esto que acabo de hacer lo tengo que repetir 3 veces. En total, desde acá, desde donde arrancamos hasta el final, tengo que haber utilizado 24 cuadraditos, que sería la equivalencia a 360 grados. O sea, porque la onda, lo que yo quiero ver es cuántas veces se repitió. 3 durante esos 360 grados, ¿sí? Que sería un giro completo. Entonces, vuelvo a repetir 2 veces más. Una vez que termino, voy a tener la duración completa de la curva. Voy a hacer exactamente lo mismo otra vez. Cuento 1, 2, 3, 4, marco un nodo. 1, 2, 3, 4, marco otro nodo. Y otra vez vuelvo a marcar. Uno, 2, 3, 4. Bien. O sea que acá voy a marcar su máximo nuevamente. Su mínimo nuevamente. Y le doy la forma otra vez. Y vuelvo. Acá tengo la segunda vez que lo repito, pero me falta una tercera. Entonces tengo que volver a hacer lo mismo.
y es probable que no entre en el gráfico que yo hice. Pero bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, marco el nodo, 1, 2, 3, 4, justo, marco el nodo. Y vuelvo a hacer lo mismo de antes. Trazo el máximo y el mínimo. Y ahí cerró. Entonces me fijo lo que había dicho anteriormente. ¿Cuántas veces se repitió? 3 veces. La primera empezó aquí y terminó aquí. Primer periodo. La segunda empezó aquí y terminó aquí. Tercer periodo. Y la cuarta arrancó de aquí y terminó en el último. Perdón, estoy queriendo apurarme. Segundo periodo. Y en el último, el tercer periodo. ¿Sí? Segundo y tercer periodo. Se repitió 3 veces. Y si sumo todos los periodos me da exactamente 360 grados, que equivale a 24 cuadraditos de la hoja cuadriculada. Bueno, sin más, hasta ahí llegamos. La próxima vez vamos a ver cómo calcular las intersecciones con el eje de las X analíticamente.